amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Silla Eléctrica, siempre por VH Televisión a nivel nacional. En esta oportunidad estamos reemplazando al titular del programa, José Antonio Aguilar, que está de viaje o de vacaciones, pero vamos a tener la honra y la responsabilidad de llevar el programa de la manera más eficiente. Tenemos unos grandes invitados con los cuales vamos a hablar sobre la coyuntura política nacional, pero antes quisiera darles un comentario aparte. Estamos ciertamente en el país de las maravillas. Esto que ha sucedido con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la verdad, dista mucho de ser una organización que haya actuado pulcramente en el debido proceso de una elección que debió ser lo más transparente posible. En el país de las maravillas todo puede suceder y ahora vamos a ver qué sucede de cara a la segunda vuelta electoral. Está complicado el panorama para algunos candidatos, pero lo que queremos nosotros es que haya absoluta transparencia en el manejo real del conteo del voto y estas cosas de negligencias y de fraudes sean descartadas para el bien de la elección y para el bien también de la democracia peruana. En este momento estoy con Ángel Delgado, él es abogado constitucionalista, gran amigo de la casa, y también con el expresidente del Congreso de la República de Diputados, ¿verdad, César? De la Cámara de Diputados. No, presidente del Congreso. Presidente. Cámara de Diputados, pero antes no era Cámara de Diputados, ¿o sí? Claro, había doble cámara, pero Ajá. la Cámara única, después de 36 la años, unicameral, o sea, tú has sido presidente de la Cámara única. Sí. Expresidente del Congreso, César Sumaeta. Con ellos vamos a conversar sobre lo que está sucediendo ahora con la OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones y también todo la zozobra que está generando este grave problema electoral. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, muy contento. César, ¿Cómo estar estás? compartir esta mesa para analizar las locuras que vienen sucediendo en el Perú. Sí. No solamente ahora por la mala performance de la OMPE, en el cual creo que hay un consenso absoluto, Sí. sino por las respuestas cada vez más extrañas, alucinantes, por parte de candidatos que no quieren reconocer resultados y están apelando a una serie de mecanismos que no están concentrados, no están ubicados en la ley y por lo tanto no hay nada peor que en estos casos que salirte de las reglas de juego e inventar soluciones que podrían traer mayores consecuencias. Las cosas tienen que ser como son, reconociendo que el daño que ha hecho Corbeto es inconmensurable, atiznado, con una sombra, con una sospecha de fraude, de engaño, todo el proceso electoral, y probablemente esto va a traer cola, porque puede afectar la legitimidad del nuevo gobierno, sea cual sea por los próximos años. O sea, va a contribuir a polarizar más al Perú, cosa que nadie quería, y pensábamos que estas elecciones debían poner punto final a una etapa negra, una etapa mediocre que hemos tenido desde que se eligió a Pedro Castillo hasta el momento, y abrir un periodo con nuevos consensos en base justamente a la consulta electoral, pero lamentablemente el señor Corbeto y su banda han malogrado esta expectativa y ahora tenemos que ver cómo salimos del entuerto, del pozo en que nos encontramos, buscando la solución menos dañosa, porque el daño ya está hecho. El daño está producido, pero mucho cuidado, y este es el tema de fondo, con esto termino, es que cualquier solución o medicina resulte peor que la propia enfermedad. Ese es el tema de fondo. Claro que sí. César, comentario inicial. Bueno, como dice Ángel, el daño está hecho y es un daño casi irreparable. Más allá de que el jurado decida, como que ya decidió, me parece, para que no haya elecciones complementarias ni se anule las elecciones para que se pueda desarrollar un nuevo proceso, yo espero, aunque tengo serias dudas, de que por más que tengamos la posibilidad de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, las aguas no necesariamente se van a calmar, ¿no? Yo estoy suponiendo, ya escuché a algunos voceros de la izquierda comunista que decían que si gana Keiko,
en la segunda vuelta es porque Keiko ha hecho fraude. Resulta que ahora se invierte revierte las cosas. Y dicen lo siguiente, que Keiko va a poner al nuevo jefe de la OMPE, que la Junta de Justicia es de Keiko, que el Jurado Nacional es de Keiko, ¿no? Y en fin, y cualquier ley complementaria que se pueda necesitar, si es que se necesita en el Congreso, Keiko ya tiene los votos necesarios para poder hacer alguna movida, ¿no? Que se pongan de acuerdo con López Aliaga, porque dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Y ya se están preparando para curarse en salud la izquierda comunista, que si Keiko gana en la segunda vuelta, de todas maneras van a incendiar la pradera. Pero ¿no? eso tiene la culpa a López Aliaga porque él incendia en el sentido que él inicia un fraude. Mira tú, si hubieran hecho todo el fraude, hoy día escuchaba una conferencia de prensa de 1 hora y media, 40 minutos más o menos, donde estaba el equipo técnico del señor López Aliaga. Ya no plantean el tema de Lima, sino plantean que hay fraude por todos lados, que hay actas paralelas, cosas así, que hay, no sé. La verdad que no entendí mucho de las cosas que se decían, y eso que me esforzaba para hacerlo, y la conclusión es que todo hay que hacerlo nuevamente y que todo está mal. Entonces, y es un fraude que le han hecho a favor de Sánchez. Entonces, yo digo, si han hecho todo un aparato gigantesco, ¿por qué no lo han puesto más adelante? Le han dado un empujón, si se trata de un fraude así, y lo colocan en una votación indiscutible, incontestable, y no estar peleando voto a voto con el propio López Aliaga. Entonces, no veo congruencia, y por eso decía yo en mis primeras palabras que me parecía muy grave, primero lo sucedido, pero también las respuestas que no sean coherentes, que no sean inteligentes, y que terminen echando más leña al fuego, como por ejemplo la la probable actuación de la gente de izquierda, que ya desde ahora está diciendo que hay un fraude, ya se pasaron, porque ni siquiera ha habido la segunda vuelta y ya hay fraude. Entonces estamos en una situación de ese tipo. Además, propio es de una batalla, de una guerra, de una competición, que haya vencedores y vencidos. Eso decía Atahualpa, usos son de la guerra, vencer o ser vencidos, entonces alguien ganará, pero no tiene necesariamente por qué haber un fraude. El fraude se determinará en el momento, y para eso estamos todos ya atentos para que no se repita estos lamentables sucesos del domingo 12 de abril. Ahora, en la historia republicana siempre ha habido alegatos de fraude, ¿no? A través de la historia siempre los perdedores han, digamos, manifestado fraude, ¿no? Pero lo que hemos visto ahora no solamente son irregularidades en el conteo de los votos, en las actas, sino que ha habido una serie de deficiencias que han enturbecido o han empañado este proceso, César. No, es indudablemente que sí, siempre, inclusive en Estados Unidos, Donald Trump dice que le han hecho fraude hace 4 años y él anticipaba que si perdía ahora es también porque le han hecho... De manera que la palabra fraude está de moda en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en Rusia Putin dice que todas las elecciones se rigen con fraude, en Venezuela, ¿no? Pero es indudable que en el Perú, tenemos pues una situación, el nivel de conciencia política no es muy elevado en el Perú, y el pensamiento crítico también creo que lo hemos abandonado hace mucho tiempo, desde que Fujimori despolitizó las universidades, ¿no? Entonces, tiene mucha actualidad la frase de Nicolás de Piérola, que decía que el Perú era un vasto territorio donde caminaban gentes totalmente desconcertadas. Y ahí se explica, por ejemplo, el voto por Belmont, el voto por Carlos Álvarez, ¿no? O sea, uno dice, ¿cómo es posible de que un hombre como Belmont, tenemos mucho respeto por Ricardo, somos amigos de Ricardo, pero Ricardo está mal de salud, ¿no? O sea, pero increíblemente entre 18 a 26 años, a 24 años, la gente que más vota vota por Belmont, ¿no? No vota ni por Keiko, ni por Porky, por ninguno de los 7 que están primero, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la conclusión que serán pues 10% el electorado politizado, y eso 20%, ¿no? Entonces siempre vamos a vivir este momento, ¿no? Yo creo que había que hacer algunas reformas electorales, un poco para el debate, ¿no?
Para el futuro, ya. Para el futuro, ¿no? Tengo la impresión que ya hay países hermanos sin ir a democracias más avanzadas como Estados Unidos o el mismo Suiza, donde en Suiza pues no eligen presidente porque no tienen presidente, pero sí eligen, a cada rato van a consultas populares por una serie de temas, pero solamente asiste el 20% del electorado, claro. y vale la elección, ¿no? Claro, la regla, cual sea, es la que vale. Exacto. El resultado de la regla es lo que vale. Entonces yo digo, de repente habría que debatir ya seriamente la posibilidad de que el voto sea voluntario, el voto sea libre y no obligatorio, y que no se multe a la gente, ¿no? Entonces, de repente la gente más informada del país, la que quiera su país, la que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, y está pendiente de las ofertas electorales, en fin, y que el debate sea mucho más rico, ¿no? Pero no con 40%. Yo hubiese preferido un debate de 5 minutos de 2 a 2, ¿no? Que un debate de 3, donde el propio software le liquidaba pues a una gente, pero no con 40, no vende después una sola idea, ¿no? Entonces, en fin, de repente el voto libre, el electorado puede bajar de repente al 50%, pero tiene validez, pero ese 50% que debe votar no ha ido obligado. Correcto. Obligado por la ley, y segundo, con el garrote que si no vas a votar vas a pagar una multa, ¿no? Yo creo, estoy totalmente de acuerdo, creo que eso es congruente con el principio que el voto es un derecho ciudadano, es un derecho fundamental, no una obligación. Además, la persona que no quiere ir a votar también ejerce su libertad. Así es. Y el que no vota, ¿no?, adopta una actitud que se le puede criticar, pero en el fondo está aceptando las reglas del sistema. O sea, no es que los presidentes en los países o los políticos en los países donde el voto no es obligatorio y efectivamente a veces es hasta menor al 50%, eso no quiere decir ilegitimidad, porque la legitimidad la da la regla. Y si la regla dice eso, punto. A nadie se le está impidiendo que vaya a votar. Es totalmente voluntario. Por ejemplo, Ángel, yo tuve un podcast con un grupo más o menos de 100 jóvenes que fue creciendo hasta 1000, ¿no? Entonces, un joven decía, nosotros no queremos ir a votar, ¿no? Inclusive me decían, ¿por qué si tú sales senador no nos ayuda para que no nos cobren la multa? Como dices, no vamos a ir a votar. Claro. Pero también había una reacción de cierto sector de jóvenes, dice, de repente el panorama político, el sistema, la política mejora en 5 años, los actores, en fin, y el 2031 regresamos a las ánforas porque vemos que hay un ambiente mejor, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Chile, el 70% de los jóvenes ya no van a votar, sencillamente no van a votar desde que Michelle Bachelet fue elegida en el 2013, solo con el 40% del electorado, ¿no? Es mejor que ejerzan su libertad no votando, porque en el fondo es un consenso para el resultado, al cual no tienen después ningún derecho a reclamo ni nada, ¿no? Que lo hagan obligadamente y voten hasta las patas. Esos votos irracionales son más perjudiciales para el régimen democrático. Un proceso de voto voluntario donde van solamente las personas que están comprometidas con el sistema político, de hecho es más coherente, de hecho es más inteligente, de hecho es más razonable y te produce un mejor resultado, que es de lo que se trata. Por alguna razón las democracias avanzadas en el mundo, en Europa, ¿no?, y en Estados Unidos, son procesos voluntarios. Aquí en el Perú hemos querido hacer a la fuerza ciudadanos virtuosos. Cierto. Y eso es un error. No se puede. Ninguna coacción, ninguna penalidad puede transformar la mentalidad de la gente. Mira, por ejemplo, un ejemplo, Alberto. En el mejor momento de las FARC, que fue en la época de Samper, donde las FARC decía, si te vas a votar, te mato. Pero concurrieron a las ánforas el 20% del electorado en Colombia. Eligieron a Samper y valió las elecciones. Claro. O sea, lo que querían, ¿cómo se llama? Las FARC, es que nadie vaya a votar. Correcto. Pero a pesar de eso, no se les ocurrió en Colombia anular el voto voluntario, ¿no? Fue creciendo de nuevo 30, 40, 50 y yo tengo 60% de nuevo. La regla no tiene que ver con el número, sino tiene que ver con la vigencia
de la regla establecida, que es la que vale. Y si la regla dicen, votan voluntariamente los que son, están decidiendo por el conjunto. Y se supone, hipotéticamente, aunque sea ficción, que el conjunto de los que no votaron están totalmente de acuerdo con ese resultado. ¿Y cómo es que, conforme se fue combatiendo a las FARC, con Uribe, que los fue arrinconando, ha ido creciendo el electorado a 30, 40, 50 y creo que la última vez que le eligieron a Petro, le eligieron con el 60% del Claro que sí. electorado. Vámonos a un corto comercial. Regresamos con este interesante coloquio con César Sumaeta y con Ángel Delgado aquí en La Silla Eléctrica. Regresamos. Estás viendo BHTV, nuestro canal, donde la información, el entretenimiento y la verdad se encuentran. Soy Américo Pachas. He pasado mi vida frente a un micrófono, escuchando historias como merecen ser contadas. Hoy regreso a la televisión. Llega el podcast de Américo Pachas en BHTV. Te espero los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía por BHTV, nuestro canal. Este y todos los jueves tenemos una cita aquí en BHTV. El doctor de la sonrisa te receta una dosis de anécdotas, buena conversación, risas, aventuras con distinguidos invitados. Tienes una cita separada conmigo, el doctor de la sonrisa. Todos los jueves a las 7 de la noche, el doctor de la sonrisa, aquí en BHTV, nuestro canal. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Este y todos los martes, por BHTV, Creciendo Perú. Mediante las entrevistas buscamos el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Soy Luis Tipacti Megalejo. Acompáñame en Creciendo Perú, los martes a las 4 de la tarde. Amigos, regresamos a La Silla. Estamos con Ángel Delgado y con César Sumaeta, hablando sobre el tema fundamental que nos compete el día de hoy: Jurado Nacional de Elecciones, el proceso electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y todo este gran problema, el cual tenemos esperanza de salir próximamente. Ajá. Deben haber, mi pregunta, ¿no? Pregunta de rigor, ¿deben haber elecciones complementarias? Como están pidiendo algunos candidatos. Es que no existe, pues, no existe. Eso es algo que tenemos que entender. La elección complementaria existe en una elección territorial, donde cada cuerpo territorial elige sus autoridades. Entonces, si mañana, por ejemplo, en las municipales, Chosica o Caraballo no vota por alguna razón cualquiera o porque se produjo la nulidad, qué sé yo, no hay ningún problema en... la ley de elecciones municipales, que la tengo acá, dice exactamente que el jurado convoca dentro de los 90 días a la complementaria, la cual debe realizarse en el mes de julio del año en que se instalan todas las demás autoridades municipales. Entonces se complementa. Claro. La pregunta es, ¿qué complementación hay en una elección donde se tiene que elegir en simultáneo al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, en todo el país? Entonces, no hay complemento ahí. Claro. No cabe la figura de un complemento, porque además eso implicaría violar un principio que está en la Constitución, que las elecciones tienen que traducir la voluntad del ciudadano de modo libre y espontáneo. ¿Qué significa la espontaneidad? Que cuando uno acude a las urnas, tenemos un velo de ignorancia.
Nosotros no sabemos cuáles son los resultados. Claro. Entonces nuestro voto es libre Sí. porque nosotros tomamos la decisión de fulano o sutano. Pero si yo mañana sé ya los resultados, Claro. Voy a votar, ese voto deja de ser espontáneo, Claro. deja de ser libre y se condiciona a un cálculo estratégico. ¿te das cuenta? Una tendencia. Y en consecuencia se desnaturaliza Sí. totalmente lo que dice la Constitución sobre la espontaneidad del acto electoral, que por eso es en simultáneo. Por eso es que no se deben conocer los resultados hasta el momento en que se levantan todititas las mesas. No había una excepción con lo que pasó el día lunes, pero esa es la regla. Y eso es entonces lo que pretende hacerse en este momento. Aparte que no se sabría quiénes tendrían que ir a votar, porque quiero decirle a los amigos que nos escuchan, el hecho que la gente no haya querido votar porque su mesa no se instaló a las 7 de la mañana, no es ninguna razón que legal, porque las mesas pueden instalarse, está así establecido en la ley y en los reglamentos, hasta las 12 del día. Entonces, si tú te cansaste porque fuiste más temprano, es tu responsabilidad. Correcto. La ley contempla eso. No sé si me explico. Sí, claro. Inclusive en esta oportunidad ampliaron hasta las 2 de la tarde. Entonces, ese argumento que me cansé, igual hay gente que no se cansó. Y la otra gran pregunta es la siguiente: ¿por qué yo sí voté bien, ¿ya? ¿Por qué me van a anular mi voto? ¿Por qué un grupo de gente se cansó y no quiso ir a votar? Yo sí, yo voté tarde, pero hice mi cola, todo lo demás, voté. ¿Y por qué si yo fui elegido, fue senador, por qué le van a negar su elección si fue correcta? Entonces, no cabe pues que porque pasó aquí un incidente, yo tengo que anular el conjunto. Y por eso es que la Constitución del Estado es sabia y establece un criterio, que es el quantum, el monto, qué porcentaje. Porque, repito, un tumor que pueda tener una persona genera una situación de enfermedad, pero no tiene mayores efectos hasta cuando acte metástasis. Entonces es igual, puede haber fraudes en todo momento, puede haber irregularidades, puede haber que en una mesa unos miembros de mesa cambiaron toda la votación, los ampayan, lo votan, lo meten preso, y eso no amerita que se anule el conjunto. Claro. Tiene que haber unos criterios de volumen y de amplitud. Y la Constitución habla 2/3 del número total de los votos emitidos o de los participantes que fueran afectados. Si no se consigue ese número, ¿no? Lo que tú estás haciendo con anular la elección es afectar el derecho fundamental que tiene el otro, porque para corregir un daño, causas un daño incluso mayor. Claro. Inclusive podría el señor Sánchez tener un relato perfecto. Hermanos campesinos han hecho un ardid en Liva para quitarles el voto a todos ustedes. A ver, di que no. Di que no. Di que ese relato no es igualmente consistente con las cosas que dice López Aliaga. ¿Te das cuenta? Porque cada uno imagina, cada uno argumenta, dice, hace sus pericias, sus estudios, sus cálculos, sus proyecciones. Entonces, por eso tenemos que regirnos a los criterios objetivos. Y los criterios están establecidos en la regla de juego, que en este caso es la Constitución y es la Ley Orgánica de Elecciones. Claro. César, ¿qué viene? Claro, lo que sucede es que el Jurado Nacional ha violado las propias reglas, porque no puede haber una elección extendida en la hora al día lunes, porque las elecciones son convocadas para el día domingo. Cierto. Eso significa que la votación del lunes ya no tendría ninguna validez. Además, a boca de urna, los medios de comunicación ya habían soltado los resultados, ¿no? A boca de urna, sí. Tanto Ipsos como Datum, ¿no? Ese elemento es lo que finalmente ha perturbado para que se pretenda jalar la pita y pedir elecciones complementarias o en todo caso elecciones generales en todo el país. Ahora, en el tema de las mesas, si uno va a un principio básico de instalación de la mesa se ha instalado. Lo que pasa es que no había material. Claro. Los miembros de mesa han estado sentados, pero no llegaba el material. Sí. Entonces, el material también tiene un plazo. Claro. Que debe estar colocado en su debido lugar. Entonces, ahí es donde la OMPE no ha cumplido. Sí.
porque uno no puede entender cómo tú puedes llegar a Caballococha, que es un día por agua, de Iquitos hasta Caballococha, hasta Santa Rosa, donde hubo el lío con Colombia. Sí. Cómo ha llegado 2 días antes a la escuela para que se instale en la mesa. Y a un cuarto de hora del almacén de la OMP no llegaba. Ese es el problema. Por eso, ¿no?, me parece totalmente... Esa es la sospecha grave, ¿no? Por eso me parece válido totalmente que el señor haya sido destituido en la práctica a través de una renuncia aceptada, y que se le abre todos los juicios habidos y por haber, y que si es responsable se lo meta a la cárcel. Sí. Porque el daño causado es objetivo y es gravísimo. Sin embargo, este acto que tú dices que el jurado viola, efectivamente violenta la legalidad, al extender el horario, porque ahí lo que hace es extender el horario de elección con una ficción, ¿no? Para que puedan votar las mesas que había. Parecido a cuando se vota la ley de presupuesto en el Congreso, se para el reloj a las 12 de la noche, y ya a las 3 de la madrugada y el reloj está a las 12 de la noche, ¿no? Para cumplir, o con la ley, para cumplir con el reglamento. Que para cumplir el mandato que dice que el presupuesto tiene que ser aprobado hasta tal día. Así es. Y después ya no vale, ya no se puede. Sí. Pero es verdad, eso es cierto. Se hizo, yo creo, para corregir lo que hubiera sido una campaña terrible de quienes hoy día están levantando la bandera de anular todo. Ahí tendrían una base objetiva. Esa es la única base objetiva. Pero ¿cuál es la base objetiva? En montos. 211 actas, 60.230 y tantas, creo, actas. ¿Cuántas mesas o actas, y lo que es igual, existen a nivel nacional? ¿Saben? No. Sí, 92.000. 776. Yo no soy matemático, le pregunto qué porcentaje son 211 actas dentro de 92.776. Han votado casi 23 millones de peruanos. Sí. Se han quedado sin votar, en ese caso 60.223. 0,2. Por eso, pues, entonces ese es el tema, ese es lo único objetivo. No afecta. Eso sí es objetivo porque ya está reconocido por el jurado. Sí. Ahora bien, por eso vas a anular tú el voto de los compañeros en Caballococha, en Santa Iquitos, Rosa. En Santa Rosa. Claro, en todo el territorio nacional. Lo que quizás... ¿Y qué dirían estos además si les anula su voto? Claro. ¿Cuál sería la respuesta política? Claro. ¿Cuál es el entendimiento político? El gran debate es que si hubiera un margen entre el segundo y el tercer lugar, por lo menos de unos 300 o 400.000 votos, de repente, no afectaría. Claro. Pero si el margen es... llega a 5.000, 10.000, ¿no? Entonces, como ahora. Ahí hay un hecho concreto, ¿no? Que hasta el día de hoy, a pesar que ya se terminaron de contar todas las mesas, al margen de todavía las 5.000 que supuestamente están en los tribunales especiales. Claro, se sabe todo, ¿no? Porque esas mesas, esas actas las han tenido todos los personeros. Sí, yo sé. No necesariamente todos los personeros, porque no hay personeros en todas las mesas, ¿no? Bueno, no, me refiero a los personeros porque ya estamos a nivel de personeros en OMPE. O sea, esas mesas que han llegado, llegaron, han sido visualizadas por todos los personeros de los partidos que están en lisa, han sido contadas, aunque no han entrado al conteo oficial, porque alguien dijo, esta acta se impugna, y entonces en lugar de oficializarse el acta y contarse oficialmente, se la manda para una revisión. Sí. Pero de esas actas, ¿no?, ya han hecho ya las proyecciones, entonces, porque Sánchez y todo el mundo sabe los resultados, que no alteran el hecho cierto lamentable, porque yo hubiera preferido que pase Porqui con Keiko, porque eso hubiera sido un rechazo de la democracia peruana a los grupos extremistas tipo Sánchez y compañía, que tienen una serie de programas absolutamente negativos para el país. Eso es lo que yo hubiera querido, pero lo que yo quiero no puedo ponerlo por delante, y entonces tengo que reconocer ese hecho. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? O lo que está pasando. De ese volumen, algunas actas serán anuladas, otras serán validadas, en una proporción tal que no va a cambiar radicalmente los resultados que ya están establecidos. Ya se acabaron las actas que no tenían objeción, que eran estas actas que sí están cuestionadas. Ya muchas están entrando nuevamente al conteo, y la verdad es que a estas alturas, cosa que no lo podía decir hace unos días, sí ya es objetivo
de que el señor Sánchez Entra pasa a la segunda Pero, vuelta. pero ahí hay un detalle, Ángel. La pregunta es si más o menos todos los personeros a nivel personeros nacionales saben ya más o menos cuál es el resultado. ¿Por qué sale el presidente del jurado y nos dice el 15 de mayo Increíble. recién vamos a tener los resultados oficiales? Por una razón. ¿Quién pasa? ¿Quién es el que le acompaña a Keiko Fujimori a la segunda vuelta? Ajá. Entonces, 15 años en política es un siglo. Y yo no sé qué puede pasar mañana con una revuelta, una movilización a favor o en contra o en el sur. No sé. Me preocupa la demora en exceso hasta el 15 de mayo, ¿no? ¿Por qué fin de semana, el domingo acaba todo esto, ¿no? Claro. Bueno, en fin, ya no está Corbeto, ¿no? Bueno, pero francamente... tienen que revisar acta por acta, además, porque el proceso se revisa con presencia de los personeros. Sí, yo sé del eso, comité, yo sé eso. Y luego ¿no? se puede apelar ante el Jurado Nacional si es que no se está claro, de acuerdo con entonces, el resultado. Entonces hay su tiempo. Pero ¿por qué la dilación? Claro, pero hay una cosa. suponte que las 5.000 actas que están observadas, la mayoría por la OMPIA, no por los personeros, todos son apelados al Jurado Nacional de Elecciones. Francamente, el jurado se va a declarar en sesión de qué? Bueno, tiene que una hacerlo. sesión de 5 días seguidos, o 6 días seguidos, no sé. Pero hay una cosa más. Eso hace que la temperatura se caliente más, ¿no? Pero hay una cosa Vámonos más. a un... Me Otro hacen, corte comercial. me hacen otro corte comercial. Regresamos y seguimos hablando aquí del debate sobre el tema electoral. Regresamos. La Silla Eléctrica, con la mejor información, análisis, grandes invitados y toda la polémica que estabas esperando. Solo por BHTV, nuestro canal. Consorcio MTV, distribuidor oficial de cables y conductores eléctricos. Inmersur, 100% de cobre, 100% peruanos. Contamos con una amplia variedad de productos de todos los colores y calibres. Cables GPT, automotriz, THW, SGT, alambre doble esmalte. Hacemos envíos a cualquier lugar del Perú. Consorcio MTV, 100% cobre, 100% peruano. Hola, no te olvides que todos los sábados y domingos a las 19 horas viajaremos en el tiempo con los mejores temas de la música en nuestro idioma. Ritmos del Corazón, aquí en BHTV, nuestro canal. ¿Tienes una idea brillante? ¿Te apasiona emprender y quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Aprende de los mejores con consejos de expertos y entrevistas exclusivas que te ayudarán a transformar tu sueño en... Felizmente hay algo de chela sin alcohol, ¿no? Sí, claro. Regresamos, amigos. Estamos en la Silla Eléctrica con César Sumaeta y con Ángel Delgado hablando del tema electoral. Se habla, César, de la operación Morrocoy, ¿no? El plan estratégico venezolano copiado, impuesto aquí en el Perú. ¿Es verdad eso? ¿O la negligencia total? El plan Morrocoy en Venezuela, en el Perú se llamaría el plan Motelo o el plan Tortuga, para que no se entienda todo lo peruano. Exactamente, ¿no? Bueno, como la política es una especulación permanente, dice que la actividad que más se muerde con su rabo las 24 horas del día es la política, porque todo lo que sucede en la mañana a mediodía va girando y se va demoliendo, no se va devorando, ¿no? Lo que dicen es que como Venezuela ya no puede financiar todas las actividades del Foro de Sao Paulo a nivel continental, desde México hasta Argentina, todas las actividades del socialismo del siglo XXI, es que le habían tirado ojo al Perú como fuente de financiamiento. Y que aquí para la segunda vuelta estarían todo el aparato de Lula, ya están los abogados de Lula que ayudaron a Daniel Heredia a que
se vaya, Sánchez, ¿no? Cuando Nadine estuvo escuchando la condena, estaba a un paso de la embajada, claro, y ya estaba con los 2 abogados de Lula, claro, y el avión ya estaba en el aeropuerto, claro, para llevarlo, claro, ¿no? Estaba prendido. Entonces, y ya están acá los abogados de Lula, ajá, y le habían recomendado a Roberto Sánchez que le jale a su equipo a Juan Domingo Pérez, sí, como le ha investigado, claro, 10 años a Keiko, él va a ser el que le va a comenzar, ajá, a bombardear a Keiko Fujimori, claro, y entonces viene gente de México que manda la Sheinbaum, viene de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, del mismo Petro. Entonces quieren tomar el país para que el país sea la fuente de financiamiento, claro, de todas las actividades de la izquierda comunista en todo el continente. Y del Foro de Sao Paulo. En el Foro de Sao Paulo. Claro. Eso es el dato. O sea, ellos se juegan la vida entera por tomar el país en la segunda vuelta electoral. Correcto. Ahora, sí, es verdad, yo sí creo eso, porque hay un plan. No, yo no voy a ser ingenuo al negar esta suposición, esta hipótesis, sí, que tiene mucho fundamento, sí, pero quiero decir también que eso no explica el por qué Porky está en la situación que está. La verdad de la milanesa es que si el señor Rafael López Aliaga hubiera mantenido esa votación que tuvo durante más de un año antes de la campaña, liderando permanentemente, ¿no? Si bien esto no crecía, tampoco bajaba, estaba ahí. Si eso se hubiera mantenido ahora, esto es una cosquilla. Y entonces ese plan del Foro de Sao Paulo hubiera fracasado rotundamente. Sí. Porque yo no sé tanta cuestión del Foro de Sao Paulo y tanto aparato para producir un resultado que tú ganes por 20.000 votos, francamente. Mejor hubiera sido una apuesta más definida para que esto no dé lugar a este tipo de especulación. Si se trata de hacer un fraude, hay que hacerlo bien, ¿no? Sí. Y con cifras contundentes. Pero eso no quiere decir... Dice que el error ha sido... bueno, este es lo que discuten en la izquierda caviar. Sí. Dice que en vez de ratificar a Corbeto, sí, la Junta Nacional de Justicia, debían haber puesto un caviar de mayor prestigio. Claro. ¿Me entiendes? Para que pase piola todo esto y no traiga pues la estela que ya traía Corbeto desde el 21, ¿no? El que lo impuso a así es, así es. Porque Corbeto ya había acabado, más aún la Junta en primera instancia rechaza la tentativa audaz y caramba. La reelección de él fue... De querer volverse a nombrar por 4 años más. Tienen que esperar una resolución trucha del Poder Judicial, una medida cautelar que repone a dos tipos que habían sido inhabilitados, Aldo Vázquez y la doctora Inés Tello, que habían sido suspendidos, inhabilitados. Regresan y hacen mayoría. Regresan, después el tribunal lo vuelve a votar, pero en ese interín, una semana después del rechazo, entra una reconsideración de Corbeto, claro, y como ya tiene mayoría, lo ratifica. Con el beneplácito de toda la prensa que había, claro, diciendo que era un hombre extraordinario, que era una injusticia. Yo creo que el error de Porky ha sido lo siguiente, ¿no? Yo creo que él, cuando empieza a un tete a tete con Keiko, faltando 40 días para las elecciones, él no sabía quién era el enemigo real de este proceso, ¿no? Inclusive Keiko le da ramos de olivo en el debate, y Porky de mala manera prácticamente lo desprecia y de nuevo le va al chanque, ¿no? O sea, dos de derecha golpeándose entre ellos, claro, debilitándose, mientras que por la huerta estaba entrando yo lo he dicho y lo he puesto por escrito, tanto en videos como en escrito, de que a raíz de la caída de Gerí, ¿no?, y el nombramiento de Balcázar, donde la responsabilidad es sin duda de Renovación Popular, Renovación Popular, para justificar el entuerto que había producido, le echa la culpa a Fuerza Popular de haber votado por Balcázar, ¿te das cuenta? Y se dio una batalla, pero de lo más denigrante en sus términos, sus conceptos, con una acrimonia de grupos que después tendrían que pactar para llegar a hacer un frente común y enfrentar a la izquierda, al Foro de Sao Paulo y todo lo que tú has dicho. Entonces, ahí el señor Porky empieza una tendencia descendente que se advierte con toda claridad. Ahí es cuando en primer lugar, Keiko Fujimori pasa al primer lugar, ya a 1 o 2 semanas de las elecciones, y además ya hay candidatos que empiezan a ocupar el segundo lugar. El primero que lo hace es Álvarez,
Así es. Sí. Y Álvarez pudo llegar de no haber tenido en su lista a una persona vinculada a Pedro Castillo. Cierto. ¿No? Y un segundo es... Nieto. Belmont. Claro, pero Nieto pegadito con Belmont. Claro. No, pero lo de Nieto estaba más atrás, es más sorpresivo. Sí. Entonces es Belmont. Inclusive hay unas encuestas, esas que salen... En la semana previa. ¿Ya? Donde dicen, pasa con Belmont, ¿no? Sí. Y en verdad, al final lo sorpresivo fue la disputa de López Aliaga, que ya estaba en caída libre, frena la caída y logra estar en esta lista con un Sánchez que venía de atrás y que ninguno de los estrategas de Renovación Popular lo advirtió. Lo vieron. A pesar de que muchos lo dijimos, de que ese era el verdadero peligro y que su votación venía de lugares en los cuales las encuestas nunca llegan, ni siquiera a la televisión. Sí. Entonces ahí va a haber un contingente. Y claro, y estando tan pequeños los resultados en su conjunto y el margen tan estrecho, cualquier impulso, cualquier ráfaga podía efectivamente cambiar los resultados como efectivamente fue. Claro, lo que sucede, Ángel, es lo que yo veo, es que las encuestadoras te muestran los departamentos, te muestran la provincia, inclusive los distritos, que son casi 2.000, te dicen 1.500 distritos. 1.800. O 1.800. Pero lo que no dicen, que hoy día ya tenemos entre 4.000 a 5.000 centros poblados menores, que están debajo del distrito. Claro. Allá no llega la encuesta, pues. Para nada. Y eso más o menos es el 15 a 20% del electorado, ¿no? Es puro voto rural, Y es ¿no? ahí donde... Ahí es donde, pues, mira, no... La no- estrategia procubana, yo supongo, de le ha dicho a Sánchez, tú no tienes nada que hacer, porque mira, Sánchez no ha hecho campaña en Lima. Claro. Es increíble que Sánchez, que pretende la presidencia, no haya tenido una votación más significativa en Lima, cuando en Lima hay muchos sectores de izquierda, por supuesto. El Sobre 3% todo- ha tenido. sobre todo en las- 2%, ¿no? sobre todo en las zonas populares. Sí, En las zonas cero. populares ha habido una votación tradicional por la izquierda, Sí. de hace muchos años, Siempre, que en este caso Sánchez es significante. Es que Sánchez creo que tomó la decisión de sacrificar eso y se concentró en estas zonas donde estaba solito y donde él tiene un discurso que yo tuve oportunidad de escuchar en un video, donde le decía, hermanos, el tema es el siguiente: nuestro hermano Pedro Castillo ha sido capturado por los poderosos de Lima, por los blancos, por ser como ustedes, hay que rescatarlo. Entonces, ese mensaje es lo que ha llevado a que esos sectores masivamente voten por él. Y le ha dado lo suficiente para, sin hacer mayor aspaviento en las encuestas, poder haber entrado a la segunda vuelta. Esa es la verdad de la milanesa. Eso es triste. ¿Por qué? Porque nunca hubo una campaña de desenmascaramiento de Sánchez. Eso que Sánchez no es el mejor personaje de la izquierda. No tiene nada que hacer con Castillo. Castillo tiene una imagen épica. Es el maestro rural, el hombre que dirigió la huelga del Sutero. No, es un personaje que inclusive se dice que ha traicionado. Castillo tiene a Yehuel, y al propio Pedro Castillo. Él, para liberarse, dice: yo no fui. Entonces, Él es un ciudadano de San Borja. por eso pues, pero sin embargo, su campaña, yo creo bien asesorada, ha sido mimetizar, Se encarnó disfrazarse. en Era Pedro Castillo. Era Pedro Castillo. Claro. Así como Toledo, que quería hacer Pachacute, ¿no? Exacto. En este caso él... No, pero además jaló a toda la familia, y el discurso era, como el digo, era liberar a Pedro Castillo. Ahora ya, yendo adelante, ¿no? Como consecuencia de todo lo que estamos viendo, ¿no? En la segunda vuelta, yo lo que creo es que ambos candidatos deben tener personeros en las 92.000 mesas. Sí, fácil. Y un ejemplo, en vez de haberle dado los 80 millones de soles para la franja electoral, financiar el personero de ambos partidos para que tengan personeros propios en cada, hasta en el último pueblito de la sierra y de la selva, ¿no? Cierto, verdad. Y segundo, yo creo que hay que reformar todo el sistema electoral para acomodar a las nuevas circunstancias, porque francamente esto de tener un sistema electoral de 3 cabezas, yo creo que ya colapsó. Ya colapsó. Eso explica y por qué el voto voluntario, ¿no? El voto voluntario, voto libre. Rebajar las mesas también, 92.000 es imposible para los partidos políticos. Exactamente, no, pero también yo creo que con una legislación
que no permita pues tener 35 o 36. Me dicen que 60 partidos van a postular en las elecciones regionales y nos llevó otra locura. ¿Por qué? Porque los movimientos regionales no han sido eliminados y entonces le va a sumar una cuota de 30 más a los partidos que... ¿De dónde van a conseguir candidatos? O sea, la barrera de entrada a la política para competir tiene que ser mucho más elevada. Correcto. Porque sí, la del partido propio yo creo que tiene que acabarse ya para siempre, ¿no? Eso es verdad, hay que cambiar todo el mundo está pensando, mira, armo un partido con 100,000 soles pensando en que 2 millones voy a recibir por la franja del escolar, financiamiento redondo, ¿no? Correcto. Y lo alquilo encima del partido, ¿no? No, pues, señores, eso tiene que acabarse, ¿no? Para mí. Señores, muchísimas gracias. Ha sido un debate bastante interesante sobre el tema electoral y próximamente nos estaremos viendo para hacer un nuevo coloquio sobre el tema. Muchísimas gracias.